Hola, buenas tardes. 13:02, 29 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. Como siempre, es un placer compartir con ustedes esta primera edición aquí a través de C9N. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bien, Carlos? bien. El saludo también a los televidentes. Jueves 8 de abril, muchas informaciones como siempre para compartir con todos ustedes. Y esto que ocurre lastimosamente a nivel nacional, vamos a hablar de esto aquí en primera edición, también de otros temas, de la falta de oxígeno en los centros asistenciales y este tema que realmente preocupa bastante para la atención de los pacientes con COVID-19. Exactamente, y lo que estábamos viendo, incluso en estos días en el Noticiero Central, tocábamos este tema, porque aparentemente el tema no es el problema del oxígeno en sí, sino el tema de las instalaciones que tienen una cantidad, porque acuérdense que los hospitales tienen a través de cañerías la distribución de los oxígenos por una cantidad X de camas. Después están aquellas que se habilitaron en forma paralela que requieren de balones de oxígeno. El gran problema es el desabastecimiento de los balones de oxígenos que no hay. Acá no se fabrica. Es como tener la garrafa, pero tenés el gas pero no tenés la garrafa. El problema es hoy el tema del desabastecimiento de los balones. Y la limitación que hay con esos productos. Claro, entonces ahí está el problema. Se habilitan más camas, pero esas camas necesitan oxígeno. Entonces, no es que vos te vayas a enchufar esto, es una conexión. Entonces se usan los balones y no hay balones. Acá no se fabrican los balones. Lastimosamente, bueno, qué situación realmente bastante terrible que estamos viviendo. Bueno, de esto y muchos otros temas vamos a ir conversando en primera edición. Estamos hasta las 15 horas. Y así está el tiempo ahora mismo. Vos sabés que hace un calor raro, incómodo, desagradable, tanto fresco a la mañana. Sí, y eso para los alérgicos es terrible. Sí, terrible ¿Y realmente. cómo va a estar hoy el tiempo, el resto del día por lo menos? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy, qué les parece. Vamos primeramente con los datos actuales, a ver la temperatura actual que tenemos, ahí está ya nuestra placa para ver estos datos. 29 grados 8 es la temperatura actual, el cielo que se encuentra parcialmente nublado. Sensación térmica también similar y la humedad del 58%, velocidad del viento a 15 kilómetros por hora del sector noreste. Continuamos viendo cómo va a estar este día, la tarde, noche y madrugada específicamente. Y atención porque para hoy al menos no hay pronóstico de precipitaciones. Va a seguir subiendo la temperatura, sin embargo vamos a llegar a esta térmica de 31 grados. Pues ya a ver cómo va a estar esta noche, de entre 27 a 24 grados y ya está madrugada. Vamos a amanecer ya mañana, fin de semana, atención, con un importante fresco nuevamente. Vamos a ver cómo va a estar este fin de semana, ya con el pronóstico extendido. Para mañana viernes parcialmente nublado, mínima de 23, máxima de 34 grados este sábado, mínima de 23, máxima de 35 grados este domingo, ocasionales tormentas eléctricas, mínima, atención, 18, fresco ya para este domingo, la máxima de tan solo 26 y este lunes parcialmente nublado, mínima de 17, máxima de 27 grados. Nuestra placa de cotización de monedas, cómo cotizan hoy. El dólar, atención, en la compra se encuentra a la baja en 6.150 y en la venta 6.350 guaraníes. El euro en la compra está también a la baja en 6.600 guaraníes y en la venta 7.650 guaraníes. El peso argentino en la compra se mantiene 42 y en la venta 52 guaraníes. Y el real en la compra 1.050, en la venta 1.100 guaraníes.
Lamentablemente esta es la escena repetida en casi todos los hospitales, tanto públicos como privados también, ante esta situación tremenda de pandemia. Y ahora que se complica con la cuestión del oxígeno en sí, hablando ya a nivel país. Así mismo es, y esta situación lastimosamente que vemos en varios centros asistenciales, perdón. Bueno, y esta situación que veíamos también ya desde noche y madrugada, específicamente en el hospital de Villa Elisa, donde el propio intendente de esta localidad tuvo que hacer una especie de traslado, esto en plena madrugada, para poder proveer de este vital elemento a los pacientes del Hospital Distrital de Villa Elisa. Algunos departamentos del país, hablando ya en forma general también, y el ejemplo de Villa Elisa, que es el más reciente que comentábamos, algunos departamentos no cuentan con las plantas proveedoras de oxígeno y se debe viajar incluso kilómetros con estos, que son los balones justamente de oxígeno, para recargar y volver nuevamente a esta ciudad. Incluso en algunos hospitales hay plantas procesadoras, generadoras de oxígenos, sí, pero no funcionan. Esta es la crónica. Algunos hospitales comenzaron a presentar problemas con el abastecimiento de oxígeno en las últimas semanas. Días atrás, el Hospital de Clínicas en plena madrugada se vio obligado a reubicar pacientes en otros pabellones, luego de que se registraran inconvenientes con la presión del oxígeno. Ya en horas de la mañana de ese mismo día, el problema fue subsanado. Hubo una mayor cantidad de consumo de oxígeno y entonces eso llevó a que haya un colapso. Hubieron salas y justo la contingencia donde más se necesita, y también hay que destacar donde más se usa un mayor flujo de oxígeno. Entonces eso contribuyó para que en un momento dado no llegue la cantidad de oxígeno que tendría que llegar. No terminó definitivamente, pero no era el oxígeno, la cantidad de oxígeno que requerían los pacientes, entonces se tuvo que improvisar y llevar en la urgencia, en el quirófano, donde teníamos buen flujo de oxígeno, ¿verdad? Este miércoles, el hospital de Villa Elisa fue informado por la empresa proveedora La Oxígena Paraguaya que tenía problemas con su stock. Esta situación llevó a las autoridades del centro asistencial junto a la municipalidad local a recurrir al IPS central para recargar balones a fin de evitar el desabastecimiento. Estamos llevando 29, 30 balones para recargar en IPS. Nosotros recargaríamos toda la medianoche. Entonces apelamos a la buena fe de la empresa que cumpla con el hospital. Tienen un contrato, tienen que cumplir con la provisión de oxígeno, pero ahora por la falta de oxígeno nosotros vamos a darle el soporte ahora al hospital a la madrugada nuevamente, y si es posible mañana. No queremos que la gente muera por falta de oxígeno, entonces nosotros mismos estamos acompañando, ya ven, el camión municipal, va escoltado por la Policía Nacional. Vamos a cargar el oxígeno para los pacientes que están esperando en el hospital de Villa Elisa. Gracias, gente, por acompañarnos. La situación fue subsanada de forma provisoria, pero generó preocupación en los familiares de pacientes. Hay poco oxígeno. Llegamos de repente al momento de que tenemos que estar en boca de Dios, como se dice, clamando el oxígeno. Hacen todo lo posible, pero yo creo que tienen que actuar más lo del gobierno. No pueden dejar que un paciente que solamente necesita oxígeno se muera por falta de oxígeno. El problema no solo se siente en Asunción y Central. Los hospitales de Canindeyú no cuentan con planta de oxígeno en todo su departamento. Los funcionarios de salud deben trasladarse hasta Mingaguazú día de por medio para recargar los balones. En otras ocasiones deben hacerlo hasta la capital para buscar oxígeno. Y los balones de oxígeno, por ejemplo, nosotros tenemos que enviar a Mingaguazú o a la capital del país para que sea recargada, ¿verdad? No tenemos un convenio local para que se pueda recargar esos balones de oxígeno, ¿verdad? Lastimosamente algunas veces acudimos a la parte local cuando nos saturamos, ¿verdad? Generalmente día de por medio viene la transportadora, y las veces que no viene la transportadora yo envío una camioneta del hospital, generalmente para ir a recargar, ¿verdad? En el 2019, el Ministerio de Salud inauguró una planta de oxígeno en el Hospital Nacional de Itauguá, cuya inversión fue de 3.890 millones de guaraníes. Funcionó solo por 3 meses, pero luego ya no se pudo usar. Esa planta
una vez que nosotros nos hicimos cargo de la administración y vieron esa planta no cumplía con los requisitos, se hizo consultas previas con toda la parte técnica, con un ingeniero, se puso a punto, se inaugura con la recepción provisoria, porque no depende del Hospital Nacional, en ese momento era directamente del Ministerio, o sea, de la GIES, el insumo estratégico era el dueño de ese contrato, y la recepción se hace en el 2019, la provisoria, se inaugura y la empresa empieza a cumplir todo lo que las exigencias que le hicimos para que pueda servir, aunque sea para un área determinada del hospital, en este caso el área de pediatría. En el 2020, y eso se cumple en el 2020, empieza a funcionar por 3 meses y empieza a tener falla técnica. Estábamos usando para cargar balones y para que pueda distribuirse, pero empieza a presentar falla y a partir de ahí ya no funciona. En los últimos días, el Instituto de Previsión Social tuvo que presentar una acción judicial solicitando de forma urgente que la empresa Gas Metal SRL también provea de oxígeno a IPS. En algunos casos existen importantes deudas con los proveedores, razón por la cual se ve afectada la provisión que termina poniendo en riesgo a miles de pacientes internados en diferentes hospitales. Bueno, esta realidad crítica se empezaba a sentir ya desde bien temprano, ayer en el hospital de Villa Elisa, donde con patrulleras incluso tenían que ir a recargar estos balones que tienen una duración de apenas 1 o 2 horas por cada paciente, según la estimación que realizaban los propios médicos. Sí, dependiendo también del tamaño, sí, exactamente, de los balones, porque fíjense, y tenemos estas imágenes justamente de la intendencia, de la directora del hospital de Villa Elisa, un ejemplo nada más de lo que está pasando a nivel país y de qué manera ellos con una patrullera abriendo paso por la premura y la necesidad de la recarga inmediata y volver nuevamente a Villa Elisa porque los pacientes no pueden esperar mucho. Compartimos con Audio Ambiente lo que pasaba ayer a la tarde. Estamos llevando 29, 30 balones para recargar en IPS. Nosotros recargaríamos toda la medianoche. Entonces apelamos a la buena fe de la empresa y que cumpla con el hospital. Tienen un contrato, tienen que cumplir con la provisión de oxígeno, pero ahora por la falta de oxígeno nosotros vamos a darle un soporte ahora al hospital a la madrugada nuevamente y si es posible mañana. No queremos que la gente muera por falta de oxígeno. Entonces nosotros mismos estamos acompañando, ya ven el camión municipal, escoltado por la Policía Nacional. Vamos a cargar el oxígeno para los pacientes que están esperando en el hospital de Villa Elisa. Gracias, gente, por acompañarnos. Estamos llevando 29. Y en ese sentido hay que manifestar también lo siguiente, Carlos, que desde la proveedora, la Oxígena Paraguaya, había comunicado que están quedando sin stock para la provisión y en ese sentido justamente fueron a recargar estos balones hasta el Hospital Central del IPS. Claro, por una cuestión de convenio. Hoy hablamos con el intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia, y con la directora del Hospital Regional allí de Villa Elisa, la doctora Joana Benítez, quienes nos hicieron justamente una radiografía de cómo están hoy a estas horas después de aquella crisis de ayer tarde-noche. Esta mañana nuevamente nosotros con camiones municipales hemos acercado algunos balones a la empresa privada. En todos los medios donde me tocó hablar le dije, lo único que dije, que cumpla el contrato que firmó esta empresa porque por algo firmó un contrato, ganó una licitación y tiene que cumplir. Ahora, en este pico de necesidades que estamos teniendo, no nos pueden dejar sin oxígeno. Yo creo que es criminal eso y ojalá que se subsane, ¿verdad? Porque tenemos ahí adentro 10 personas directamente, no sé cuántos están entubados, que dependen directamente del oxígeno y le falta 1 minuto de oxígeno y van a morir. Pero ahora mismo sí hay este servicio. Ahora tenemos oxígeno, pero diario son las recargas. O sea, el camión tiene que venir 2, 3 veces al día a recargar para subsanar la demanda, porque las demandas van creciendo por la cantidad de infectados que vamos teniendo. ¿Qué se le viendo otra manera también para el abastecimiento?
¿Cómo? ¿Se está viendo otra manera también para el abastecimiento, teniendo en cuenta lo que dice también esta empresa que no va a poder abastecer todo? Yo no tengo contrato con ellos, el ministerio lo que tiene, yo creo que el ministerio tiene que ver esa parte y si rescinde contrato con la empresa que garantice la provisión de oxígeno de otra empresa. Eso no nos compete a nosotros. Nosotros compramos una planta de oxígeno que genera oxígeno, eso estaría prácticamente instalada para fin de mes acá en el pabellón, en el hospital. El recambio es constante, la duración de un balón es más o menos de 2 horas, entonces hay que estar cambiando constantemente, termina a las 2 horas y hay que ponerle otro balón, no podemos dejarle sin la provisión de oxígeno. Acá vemos varios tamaños de balones, directora. Esto otra vez, si se trata de un balón pequeño, se termina mucho más rápido y el cambio se hace mucho más rápido, ¿no? Así mismo, estos son los que acaban de llegar, como vos ves que están cargados. Allá ya están los vacíos, esta es la urgencia respiratoria, pero también tenemos otra urgencia que es la urgencia polivalente, donde también tenemos balones constantemente en recambio porque también hay pacientes con COVID conectados a respiradores y a oxígeno. ¿Cuántos pacientes intubados tienen ahora? Tenemos 12 pacientes intubados, otros dependientes de cánula de alto flujo, otros con mascarillas. Ahora, el tanque que ustedes tienen aquí a disposición, ¿cuánto tiempo dura? Ya se hizo una recarga, se tiene que volver a hacer. Y nos está durando, depende del uso, 18, 20 horas, incluso menos si es que hay mucha demanda. Depende de la demanda de las bocas. Hay días que podemos cargar una vez al día, pero hay días que necesitamos 2 cargas. Es variable. La empresa en este caso hoy les está proveyendo de oxígeno. Mañana es una incertidumbre. Anoche vino a cargarnos a las 11:30, 12, la empresa de la oxígena. Hoy me comunicaron que me va a cargar otra empresa, que estamos llamando ya acá con la directora médica, para que vengan en el transcurso de la tarde. Y así diariamente creo que me van a ir comunicando. Todavía no me avisaron que tengo otra empresa proveedora ya responsable, ¿verdad? Ahora, la situación que se vivió anoche fue crítica. ¿Esto es así, directora? ¿Tuvieron que recurrir incluso al IPS para la recarga? Sí, fue a la tarde. Fue crítica porque te llama la empresa y te dice no te voy a proveer más. Y son 38 pacientes que dependen de eso, del oxígeno. Son 38 pacientes que pueden estar, puede pasar lo peor, puede ser una catástrofe para mí. Y no me pueden dejar con zozobra, así como me están dejando. Tuve que llevar esos balones a IPS a cargar, 26 balones, porque se iban a quedar sin la provisión de oxígeno. Incluso hasta tarde el tanque de oxígeno no venían a cargarnos, insistentemente estuvimos hasta que a las 10:30, 11 vinieron y cargaron el tanque. Un esfuerzo sobrehumano también que hace el personal de Blanco para conseguir los insumos y que estos de utilidad urgente no falten a los pacientes. Esfuerzo sobrehumano, esfuerzo emocional, psicológico, todo tipo de esfuerzo estamos realizando. Los compañeros de Blanco, los compañeros administrativos, los de apoyo, ellos están cargando los balones, ellos se van a cargar, incluso con sus propios vehículos están haciendo eso. Y el esfuerzo es inmenso. Yo necesito una empresa que me provea regularmente y no estar en zozobra constante. ¿Usted puso a disposición su cargo el día de ayer por esta situación? Mi cargo está a disposición del ministro. Él puede cambiarme cuando él quiera, ¿verdad? Eso fue así siempre. ¿Usted no presentó renuncia? No presenté renuncia. Bueno, esta es una situación, repetimos y reiteramos que se replica y se repite en varios hospitales de referencia. Estamos hablando de Villa Elisa, acá el Departamento Central, el Hospital de Lambaré y acá en Asunción el de Barrio Obrero, ¿no? Así mismo es, la misma situación en el Hospital de Barrio Obrero, donde persiste lastimosamente esta situación de inminente desabastecimiento. Queremos conocer también cuál es la situación ahí en el Hospital de Barrio Obrero, justamente con los directivos, para que nos den la realidad, cuál es la cruda realidad que deben sortear no solamente médicos, también familiares y pacientes. Veamos qué pasa en el Barrio Obrero. Ya están sin stock, incluso una de las 5 proveedoras de nuestro país se declaran sin stock. Es por eso que vinimos a preguntarle también a la directora cómo están viviendo hoy, doctora, porque sabemos también del trabajo inmenso que tienen aquí en el Hospital de Barrio Obrero. Justo la proveedora que está con inconveniente es la encargada de darnos el oxígeno, ¿verdad? De facilitarnos el oxígeno que usamos en el hospital, que es la oxígena, Air Leak.
Y en este momento no estamos con faltante porque anoche ya entró a, digamos, a proveernos otra empresa que es Gas Metal. O sea que en este momento nosotros contamos con oxígeno, pero semanas anteriores ya teníamos algunos inconvenientes en cuanto incluso a la provisión oportuna. No nos dejaron de proveer nunca, pero se nos hacía cada vez más difícil que nos traigan el oxígeno en tiempo oportuno, incluso llegando a niveles críticos en un momento dado. ¿Cómo fueron esos momentos críticos? ¿Llegaron al punto de tener que pedir auxilio, de correr por estos valores de oxígeno? Sí, cuando llega a un nivel el tanque de oxígeno empiezan a sonar todas las alarmas de todas las máquinas que necesitan un flujo de oxígeno a alta presión. Y ahí empiezan a movilizarse los enfermeros, los médicos, todos buscando balones de oxígeno para que no le falte al paciente grave. Hablamos de pacientes intubados, con respirador o con cánulas de alto flujo. Entonces sí, se vuelve prácticamente un caos porque nadie quiere perder un paciente. Entonces todos se movilizan buscando los balones correspondientes, conectando los balones y esperando a que venga el camión a reponernos el oxígeno, ¿verdad? Nos llegó a ocurrir la semana pasada, sí. Ahora están bien, doctora. Estamos bien. Anoche nos llenaron de vuelta el tanque. Nos venían ya llenando porque como se volvió muy repetitivo, desde la semana pasada la insistencia en que nos carguen los tanques, el tanque que tenemos, porque esa no era una constante. Generalmente cuando necesitábamos el oxígeno ellos ya venían en poco tiempo, pero desde hace 2 semanas costaba bastante que nos carguen en tiempo y como les vuelvo a repetir, llegábamos a un punto casi crítico, y crítico llegó a ser una vez. En el caso de que falten estos balones de oxígeno, ya estamos viendo que varios hospitales están viviendo esta situación. ¿Hay algún plan emergente, algo de emergencia ya que ustedes puedan? En el caso de que sea falta de oxígeno, digamos, pacientes leves, podemos implementar otro sistema, ¿verdad? Los colegas, o se le ambucea, se le trata digamos, de dar todo el soporte humano posible en el caso de que ya no tengamos más oxígeno, porque gracias a Dios no nos pasó todavía. Pero en el hipotético que ya no tengamos otra opción y esté el paciente intubado o con cánula de alto flujo, no va a sobrevivir el paciente, porque la medicación primordial, prácticamente primordial, desde el momento que entra el paciente en la urgencia con esa sed de aire, es oxígeno. Y después vamos viendo qué es lo que más le vamos a ir agregando. Pero lo primero y primordial es oxígeno. No le llegamos a proveer del oxígeno necesario a los pacientes graves, se mueren. ¿Cómo están ustedes? ¿Van a trabajar de cerca con alguna proveedora otra vez? Nos decía que ya tienen ustedes la proveedora, ¿verdad? Ya nos dieron otra opción, nos avisaron desde el Ministerio de Salud que todos los que estábamos con esta proveedora en particular, que está con inconvenientes ahora, nos van a surtir otra que es productora luego de oxígeno, o sea, que tiene su planta aparentemente de oxígeno. Entonces, por el momento no tenemos problemas, en este momento estamos con buena provisión de oxígeno y bueno, es la solución que ahora se está aplicando. ¿Cuántos pacientes a diario, doctora, atienden por...? Y en un día, en general, ingresan por la urgencia entre 300 y 400 los días pico. Y de esos otra vez un 80% son respiratorios, o sea, ahí está de todo. Desde COVID, asmáticos, gripes, pero hoy en día uno ya no sabe quién tiene COVID y quién no. ¿Por qué? Porque los síntomas son muy parecidos, entonces después vamos clasificando quiénes son. Y sí, la mayoría, el 90% de nuestras camas y en alguna sala el 100% son COVID positivos. Gracias, doctora, muy amable. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. La doctora Norma Velázquez hablándonos acerca de esta situación que se vive en el hospital de Barrio Obrero y varios otros hospitales
Por el momento, nos decía ella, está solucionado el inconveniente, pero esperemos que esto pueda reverse de manera a poder salvar varias vidas. Vamos a tener más detalles y ya agradecemos a la jueza Idoyaga que está en el teléfono. Quiero contextualizar para entender nada más. El ciudadano Marcos Ricardo Velázquez Rojas, por intermedio de sus abogados, planteó un amparo constitucional en contra de la Conmebol y de su presidente con el fin de suspender el partido entre Gremio de Porto Alegre y el Independiente del Valle del Ecuador por la Copa Libertadores, programado para este viernes en Asunción. Este encuentro fue trasladado a nuestra capital debido a que el escenario original, la República de Ecuador, prohibió el ingreso al plantel brasileño por tener en su nómina a 3 jugadores que dieron COVID positivo. El accionante alega en su escrito que Paraguay no es un basurero, dice él, para acoger todo lo que rechazó a nuestros países. Bueno, en este caso intervino la jueza Elsa Idoyaga, que hizo lugar al amparo e intimó justamente tanto a la Conmebol como al Ministerio de Salud por un lapso que fenece ahora mediodía para remitir los documentos que tiene que ver con este tema. Jueza, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por su tiempo. Buenas tardes, señor Carlos Troche, a usted y a su distinguida audiencia. ¿Recibió finalmente la documentación que fue requerida por usted tanto de la Conmebol como Salud Pública? Asimismo, estoy imprimiendo, estoy empezando a leer en este momento y en el transcurso de la tarde voy a tener ya una resolución judicial. Esa resolución judicial, ¿cuál podría ser? ¿Cuál es el alcance que podría tener una resolución judicial suya ante esta situación, doctora? No puedo preopinar por el momento debido a estoy en pleno juzgamiento. Son muchísimas las documentaciones. Estoy empezando a analizar todos los estudios de COVID que se le puso a la vista en relación a los 2 clubes, ya sea de Gremio y también del club ecuatoriano. Y después voy a empezar a analizar lo que ha remitido el Ministerio de Salud. Estaba leyendo, tienen varios protocolos, los protocolos en relación a los partidos de fútbol internacionales y locales son diferentes, en relación también al protocolo que hoy en día está usando el Ministerio de Salud en relación a los que están ingresando de otros países que tienen 7 días más o menos de cuarentena. En este caso no se da, tienen protocolos burbuja y estoy leyendo todos los protocolos que son más de 15. Sí, doctora. En ese caso, si es que se cumplen con todos estos protocolos, con todos los requisitos, ¿se va a poder jugar el partido finalmente mañana? No puedo propinar. Ya. Porque estoy empezando a leer, son 400 páginas. Bueno, entonces tiene mucho trabajo. Sí, Lo importante acá entonces es que finalmente ambas instituciones cumplieron con el plazo, porque estaba incluso bajo la posibilidad de una imputación por desacato. Ahora usted va a entrar en la lectura de las documentaciones y finalmente tomar una determinación, que son 2, la de rechazar o finalmente también incluso creo que tienen la facultad de prohibir el encuentro. Finalmente la decisión va a ser usted después de la lectura y de la evaluación jurídica del entorno y también del alcance que puede tener estos documentos. Asimismo, Carlos, los accionantes también piden de que no ingresen al país, pero tengo conocimiento extraoficial según las redes sociales de que ellos ya están hospedados en un hotel acá en Paraguay. En relación a eso yo ya no voy a poder opinar debido a que ya ingresaron en el país. Lo que tengo que analizar las documentaciones que tengo a la vista, ¿verdad? Que son muchos, que a partir de ahora voy a apagar mi celular para poder tratar de resolver hasta esta noche, ¿verdad? Ya, bueno, perfecto. Entonces, independientemente a la decisión que tome a favor o en contra de la Conmebol, Salud Pública y de todo esto que tiene que ver con el partido de mañana, esta tarde sí o sí usted quita una resolución judicial, doctora. Así mismo, es porque es un amparo constitucional que tengo plazos procesales. No es fácil, pero
tengo que analizar todo jurídicamente y no me va a temblar las manos para resolver de acuerdo a derecho. Bueno, esperamos su determinación esta tarde-noche, doctora. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias. Cuando guste. Hasta luego. Gracias, jueza Elsa Idoyaga. Son 400 páginas de documentación que recibió tanto la Conmebol como Salud Pública. Tiene que ver con este amparo contra el partido de mañana de Gremio versus Independiente del Valle aquí en Asunción. Y decía finalmente, no va a temblar la mano para tomar una determinación que puede ser finalmente liberar el encuentro, el partido, u ordenar la suspensión de este encuentro. Y recordemos que este encuentro fue trasladado hasta nuestra capital debido a que el escenario original, la República del Ecuador, prohibió el ingreso del plantel brasileño por tener en su nómina a 3 jugadores que dieron positivo al COVID-19. Bueno, muy pendientes hoy, esta tarde-noche, sí o sí, por los plazos procesales, la jueza Idoyaga va a dar a conocer su determinación si finalmente permite o no que se juegue este partido mañana en Asunción. Bueno, realmente son imágenes muy fuertes que lastiman y uno se pregunta esta situación del desabastecimiento. Primero el tema de la falta de camas, de terapias, de medicamentos y ahora de oxígeno. Así mismo se suma este elemento vital para los pacientes y esta realidad que se vive también en el Instituto del Cáncer, ahí en la ciudad de Areguá. Dialogamos sobre esta situación también con el director Nelson Mitsui y nos comentó acerca de las carencias que están enfrentando día tras día. También algunos familiares hablaron sobre este tema. Falta los medicamentos. ¿Qué medicamento, por ejemplo, te falta? Y la sencillo, pero las ahí nadie trozolet. Usame un poquito. Mira, trozolet. Sí. ¿Ese para qué el tratamiento? Es después del post-cirugía. ¿Post-cirugía? Sí, ¿Y ese ahora mismo no hay en el hospital? No. En la farmacia cuesta, cuesta 4.50. Aquí estamos en nuestro hospital. Buena atención, no me quejo, los médicos, de los funcionarios, ninguno. Buenísima atención. La cuestión está el medicamento. El irinotecan y el fluoracilo, que hace 5 meses nosotros compramos. Y son medicamentos muy caros, que dice que eso venía de ¿Y son caros estos medicamentos? Carísimos son estos medicamentos. ¿Vos tenés esa receta para comprar estos medicamentos? Y nos da el día que tenemos que hacer la quimio, el día, y gastamos promedio 1.500.000. Nuestra lucha de día a día, no tenemos insumos, no tenemos medicamentos. No tenemos silla de ruedas, los medicamentos por amparo, seguimos esperando 4 o 5 meses y
insumos básicos que son baratos para el ministerio, hasta eso ahora están. Como el señor dice, hace 2 años que el ministerio nos está prometiendo que va a venir el medicamento, no viene. Yo estoy por el amparo hace 4 meses que se le suspendió porque el medicamento que teníamos vino 4, él se tenía que hacer 6 sesiones que no se puede interrumpir, los 6 tienen que ser. Y como él tuvo 4, se interrumpió los 2, que hace 2 meses que me tiene que traer por la vía del amparo y hasta ahora no estamos. Y ahora, hoy justamente hablé con su doctor porque su doctor estaba de reposo y no podemos seguir así. Habíamos recibido una información de que la empresa que nos estaba proveyendo de oxígenos ya estaba colapsada y no estarían entregándonos a partir de estos días, ¿verdad? Por suerte nosotros no sufrimos esta falta porque recibíamos, no en la cantidad que necesitábamos, pero recibíamos en un 50% aproximadamente. Y no tuvimos los problemas, digamos, de provisión en ese sentido. Sí informamos a la autoridad del ministerio que este fin de semana, si es que no nos proveen del oxígeno, ya estaríamos sufriendo las consecuencias a inicio de la semana que viene. Recibimos la información ya que hay otra empresa que nos va a estar proveyendo de oxígeno en esta mañana. O sea que se va a subsanar esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente, doctor, un tratamiento oncológico es bastante delicado, ¿no? Sí, no escapa a ningún tratamiento médico, ¿verdad? El oxígeno es muy importante más en esta época de pandemia. Este hospital, al igual que cualquier otro hospital, tiene servicios de cirugía, servicios de urgencia. Tenemos un sector de respiratorios para los pacientes oncológicos y una unidad de cuidados postoperatorios que también obviamente utilizan oxígeno. Entonces sin oxígeno va a ser difícil mantener, digamos, los tratamientos de los pacientes. Bueno, estaba hablando el director del INCAN justamente. Estamos haciendo un recorrido, un mapeo justamente para saber la situación en los distintos puntos de la República. Y vamos a hablar de lo que pasa en el Hospital Integrado de Ciudad del Este, que por lo menos, gracias a Dios, por ahora no registra problemas de provisión, aunque sí señalan desde allí que un 50% más de requerimiento de oxígeno en los últimos meses. Actualmente cuentan con 20 balones de oxígeno que cubren las necesidades de este pabellón de contingencia y vamos a ver cómo continúa esta situación teniendo en cuenta que muchos pacientes están recibiendo este centro asistencial ahí en el este del país. Tenemos un consumo de oxígeno un 50% mayor de comparándolo nuestra primera oleada, la segunda quincena de julio, agosto y septiembre, que fue nuestro pico y el primer impacto que tuvo el coronavirus en el Alto Paraná. Entonces hoy vimos que esta segunda ola ya nos agarró más fuerte. Tenemos un 50% más de consumo de oxígeno, ya con las 46 camas y 20 balones que tenemos dentro del pabellón de contingencia. Eso se va recargando. Son balones del Ministerio de Salud Pública. Y bueno, tenemos la empresa Praxair que, como le dije, estamos dando sostén con estos oxígenos y nuestras 2 plantas que tenemos dentro del hospital. Uno que está acá atrás del servicio de cirugía y otra que es netamente del pabellón de contingencia. O sea, por lo menos estamos tranquilos en ese aspecto. Sí, realmente estamos trabajando con la empresa, las recargas se hacen inclusive en horas de la madrugada, como te estaba comentando, y también hoy creo que amanecieron 2 pacientes dentro en sillones, ¿verdad?, que ya van a ingresar, y esos están con balones, que eso sí el consumo es mayor. Creo que cuando se está utilizando a 15 litros por minuto por mascarilla, tiene un periodo entre 4 o 5 horas, luego eso hay que recargar. Ayer a las 2 de la mañana recargaron todos los balones, tenemos 20 balones recargados por el momento, y con todo lo que podemos crecer estamos dando abasto. En comparación a la capital del país, por lo menos aquí esa es la tranquilidad que podemos transmitir. Así mismo, esa es la tranquilidad que por el momento estamos teniendo.
Bueno, en medio de toda esta crisis sanitaria que enfrenta el país hace más de un año, ocurre este tipo de situaciones que realmente lamentamos con mucha profundidad por la inconsciencia de la gente. Porque en esta historia, escuchen bien, 4 hombres fueron arrestados por agentes de la Comisaría Novena de Limpio luego de entorpecer el tránsito de una camioneta que llevaba a un enfermo y era acompañada por agentes del grupo Lince ante un pedido de auxilio para llegar lo antes posible hasta un centro asistencial. La aprehensión se produjo cerca de las 20 aproximadamente, allí sobre las calles San José y Pedro de Portugal, en Limpio. Fueron arrestados Alcides Gutiérrez Rojas, de 34 años, Benigno Mora, de 45, Norberto Ariel Sanguina Aveiro, de 18, y César Enrique Aveiro, de 22, con antecedentes por robo agravado en 2018 y prisión domiciliaria. Y con permiso para trabajar. Entorpecieron, en vez de permitir abrirse, ayudar para que esta camioneta que llevaba a un enfermo complicado, grave, hasta un centro asistencial, cerraron el paso. Este es el reporte. Comisario, ¿puede contarnos qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que tomaron intervención también en este caso? Sí, este hecho ocurrió ayer aproximadamente a las 18 horas sobre la ruta San José. En ese momento nosotros estábamos interviniendo un hecho de un accidente de tránsito con la gente del INSE y en un momento dado escuché que alguien estaba viniendo a bocinazo y pidiendo auxilio para abrir paso. Entonces yo le pedí a la gente del INSE que le haga cobertura hasta llegar hasta el hospital de policía para hacerle llegar más rápido. Y en el trayecto, en el camino, esta gente estaban viniendo y supuestamente, por supuesto que van a escuchar, ¿verdad?, la sirena de la gente del INSE pidiendo auxilio y esta gente no le cedieron paso. Prácticamente cerraron el paso, se hicieron los desentendidos, en otro término medio se hicieron los pesados para no darle paso a tanto al lince que iba abriendo el camino y también a la persona que iba enferma. Así mismo, la versión de ellos dice que supuestamente no escucharon, y cómo no van a escuchar siendo que ellos estaban viniendo con las balizas, con la sirena encendida, y en todo momento ellos actuaron en forma prepotente. Ellos no se quisieron identificar, ni siquiera quisieron bajarse del vehículo. Y entonces, ya que ellos fueron muy prepotentes con nosotros, yo desde el lugar comuniqué al fiscal de turno y el fiscal ordenó que se queden demorados por lo menos 6 horas y que hoy para las 08 horas se presenten en la unidad fiscal para su audiencia correspondiente. Bueno, su vehículo también quedó retenido de momento. Sí, desde el momento ya quedó demorado en esta dependencia. ¿Estos ciudadanos son de por acá, de Limpio nomás? Sí, son de Limpio, son de piquete, ponen que son de piquete, y la manifestación de ellos que estaban viniendo de su trabajo y que estaban muy cansados y que por eso hizo caso omiso al pedido de auxilio. Bueno, después de todo esto pudo seguir también su camino la persona enferma y llegar a destino. Sí, claro. Y gracias a Dios llegaron todo bien. Precisamente sobre estas imágenes de la Laguna Cerro, allí en la ciudad de Limpio, recordarán ustedes, estuvo por varios meses teñida de rojo como consecuencia de la contaminación atribuida a una curtiembre ubicada en las inmediaciones. Ahora ese preocupante todo sanguíneo ha desaparecido y el tono azul y verde ha retornado al recurso hídrico, que también se está llenando de vegetación, incluyendo el célebre yacaré grupé. El aspecto que presenta actualmente la laguna es diametralmente opuesta al que tenía un año atrás, y los pobladores de la zona señalan sus esperanzas en que no se vuelva a aquella terrible situación. Pero pasa eso por un corte definitivo al conflicto con la empresa World Trading S.A., cuyas actividades fueron suspendidas mientras su propietario está imputado por delitos ambientales.
Sin embargo, se teme que esto pueda volver a cambiar y retornen las actividades contaminantes en la zona. Bueno, estamos en contacto con el doctor Agustín Saldívar acerca de esta situación que estamos viviendo, no solamente en el país, también a nivel mundial, de la falta de oxígeno específicamente, Carlos. Exactamente. En julio del 2018, entre otros hospitales, entre ese año y el siguiente, inauguraron su planta procesadora de oxígeno. Emergencias Médicas en su momento, el Hospital del Trauma, tiene una planta. ¿Funciona o no? Esa es la gran pregunta. Doctor Agustín Saldívar, su director, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes ahí, y realmente en este tema tenemos que ser bien aclaradores. Esa planta de oxígeno, cuyo contrato lo tenemos desde julio, como lo expresás, es de una planta de oxígeno cuya productividad, si es que funciona al 100%, aproximadamente un 30% de nuestras necesidades puede cubrir. Nosotros tenemos la provisión también, contrato mediante con la empresa Criogas, que nos proveen 13.000 metros cúbicos en promedio, aproximadamente por cada mes. Y la capacidad de la producción de la planta procesadora es de 30 metros cúbicos por hora. Entonces, la magnitud no es el total de la necesidad que nosotros tenemos. Hay también que aclararle a la gente que cuando vos compras oxígeno medicinal, la forma líquida, gaseosa, que te proveen la fábrica, las especificaciones técnicas hablan de una pureza del 99.5%. Sin embargo, con la planta que nosotros tenemos, esa pureza va hasta el 92 o 94% de pureza. Esa es la situación. Pero yéndonos a la parte práctica en este momento, desde en los últimos meses del año pasado, debido a falta de mantenimiento y término de garantía de contrato, esa máquina está sin funcionar, y recién el día de hoy estamos en contacto con el responsable de la empresa que nos proveyó eso, y hay promesa de que estaría funcionando para la fecha, la noche, me dijo el ingeniero Claudio Escobar. Entonces, estamos en eso, pero eso ya forma parte de un llamado que nosotros hemos hecho por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el llamado 396-030 de mantenimiento preventivo correctivo de la planta procesadora de oxígeno en el Hospital de Trauma. Pero te debo agradecer también, Carlos, que el ingeniero me dijo, no importa eso, yo como patriota voy a ir a reparar voy a poner en puesta en funcionamiento, porque si esta máquina funciona, más allá de que nosotros tengamos una provisión de oxígeno de la empresa que nos provee Criogas, también nos puede servir esta máquina de funcionar, la posibilidad que nosotros carguemos los balones de oxígeno para las necesidades de otros hospitales. Entonces, esa es lo que es nuestra intención. Nosotros podemos cargar, según lo que me dijo el ingeniero, 4 balones por hora. 4 balones de 7,5 metros cúbicos. Así que va a ser un aporte importante. Y en este momento, como todo el mundo sabe, la necesidad de este líquido vital es tan vital, más vital que otras épocas. Todo aporte de producción es importante. Sí, totalmente. Doctor, justamente acerca de esta situación, si es que la planta de oxígeno está operativa, ¿cuándo sería ese momento? ¿Sería ya para esta tarde, para la jornada de hoy, para la noche? Para la noche me dijo el ingeniero que estaría, pues él en forma, le hemos llamado de socorro, ¿verdad? Hay que ser sincero. ¿Qué podemos hacer? Porque estamos fuera de contrato, y él me vinieron, revisaron la planta, y el compresor necesita un mantenimiento, un service completo, una reposición de líquidos y otros
elementos que el ingeniero sabe, ¿verdad? Claro. Y ellos dicen que tiene todos los insumos. Yo hablé personalmente esta mañana, ellos tienen todos los insumos y que estaría funcionando para mañana. Esa es la promesa. Espero que sea así, de manera que nosotros podamos abastecer también a otros hospitales. Claro, doctor, porque acá la cuestión es, como usted decía, y es cierto, sumar, porque hoy el gran problema que existe, no tanto el tema de la cuestión esta de los hospitales como el suyo, por ejemplo, porque tiene una provisión, pero hay otros que necesitan, porque tienen los balones, u otros que no tienen incluso los balones y que tienen que ver la manera de Villaliza, ir a IPS, buscar donde le puedan proveer. La cuestión es sumar. Y esta planta en su momento le costó al Estado, a todos nosotros como contribuyentes, 3.890 millones de guaraníes. Y no puede tener una planta de oxígeno sin funcionar por una cuestión de mantenimiento. Son cuestiones complejas, pero que hay que sumar y ojalá que para esta tarde pueda tener y usted pueda ayudar en la provisión de este gas para otros hospitales que están precisando con urgencia. Así mismo, son 5 veces más la necesidad, aumentó en estos momentos, según referencia de mis compañeros de los hospitales especializados como Linerán y el Hospital Nacional de Itagua. Y le voy a agregar algo más, Carlos. Nosotros tenemos, de esta planta productora, nosotros tenemos 100 balones de 7,5 metros cúbicos. Esos balones están distribuidos en la red de salud pública en este momento. O sea que lo que nosotros podemos hacer es mantener esos balones que están siendo utilizados en otros lugares, porque hay que tener en cuenta que no todos los pacientes se intuban. Aquellos pacientes que están internados en forma, digamos, en los lugares de urgencia, a esos pacientes un balón de oxígeno para ellos es vida o vida, ¿verdad? Claro, totalmente. No. Y acá incluso estuvimos hablando en estos días también por el tema, 2 cositas. Primero, la cuestión está de las 3 plantas que tiene hoy el Hospital del Trauma. El único que estaba funcionando es el Inerán, y el otro Hospital Nacional de Itagua, que funcionó 3 meses y fue instalado en el 2019, y 3 meses después ya nadie se hizo responsable, y también casi 4.000 millones de guaraníes. ¿Entiendes? Son situaciones que hay que resolver ante esta emergencia. Y también escuchábamos el problema de los balones. Paraguay no fabrica balones, importa. Y hoy la situación es el tema de los balones. Ustedes vienen, recargan, van, vienen, se mueve permanentemente, porque las camas, y usted me explicará, tienen una distribución por una cañería de los oxígenos. Pero si quieres aumentar la cantidad de camas, necesitas balones, doctor, ¿verdad? Nosotros, en el caso de los hospitales, nosotros tenemos 21 camas de terapia intensiva de adultos para trauma. Tenemos 8 para trauma de pediátrico. Tenemos 4 camas de terapias de reanimación, y tenemos los quirófanos, tanto de cirugía programada como de urgencia, que son 10 en total en este momento. Y todas las internaciones de lugares críticos tienen ductos o cañitos de distribución de oxígeno, y en aquellas piezas que no tenemos instalados esos cañitos, en el edificio viejo sobre todo, los balones son los que salvan la situación. Entonces, vos tenés la provisión en un hospital de oxígeno líquido, medicinal, oxígeno gaseoso, tenés otros gases también que son proveídos por, digamos, por las empresas que lo producen. Y son elementos que realmente a nosotros nos permite hacer la operatividad, la asistencia a los pacientes. El Hospital de Trauma ahora mismo se está abasteciendo de forma externa ante esta situación. El Criogas es la empresa que nos provee regularmente nuestro líquido vital. ¿Hasta ahora no manifestaron problemas de desabastecimiento, doctor? Absolutamente. En forma muy regular y con toda garantía estamos teniendo una visita regular y ejecutada calendarizadamente de acuerdo al contrato que tenemos nosotros vigente desde el mes de agosto del año 2020. Igual es importante aclarar, tengo entendido, usted me corrige si me equivoco, el hospital sigue manteniendo casos de traumas, ¿entiendes? Ustedes no tienen casos respiratorios. Nosotros no somos referentes en la parte respiratoria, pero todos los pacientes que vienen en urgencias son testeados
aunque sean asintomáticos, antes de pasar a otros lugares de la internación. Y tenemos en este momento pacientes que tienen COVID, que entraron en el hospital y no pueden ser referidos a sus casas ni a otros hospitales debido a la situación del sistema. Nosotros tenemos salas de cohorte donde se hacen las islas, donde ellos quedan con todos los elementos de atención, se refiere al trauma y su COVID, mientras que nosotros, todos los pacientes que tienen necesidad de asistencia en su enfermedad respiratoria son referidos al hospital de referencia como el INERAN y el Hospital Nacional de Itagua. Vamos a aclarar que nosotros en estos un año, de marzo anterior hasta acá, tuvimos en total pacientes que pasaron en internación, 92 pacientes llegaron a pasar con trauma y COVID, algunos de ellos terapia de niños y otros terapia de adultos. Bueno, entonces la promesa es para esta tarde-noche. Si nos permite volver a hablar con usted hoy a la noche, doctor, y saber si finalmente ya está en funcionamiento esta planta procesadora y generadora de oxígeno, que como usted decía también va a ayudar. Ustedes quizás no requieran porque tienen la provisión, pero hay muchos hospitales que necesitan recargar permanentemente sus balones de oxígeno y la idea es acá sumar justamente este oxígeno, que decía que si está en condiciones son 4 balones por hora, 7.5 metros cúbicos la capacidad de generar. De cada balón 7,5 metros cúbicos. Serían 4 por 7,5 metros cúbicos, son 30 justamente metros cúbicos por hora. Genial. Ojalá que a partir de esta noche, mañana ya esté en funcionamiento y se pueda contribuir con los otros hospitales de referencia aquí en Asunción Central. Bueno, sí. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto y ojalá que así sea realmente y esta planta ya pueda estar operativa para aliviar de cierta manera la situación que se está viviendo en varios hospitales. Por su tiempo, muchísimas gracias, doctor. A las órdenes. Gracias, doctor Agustín Saldiva, titular de este centro asistencial. Claro, como ellos no son referente COVID, ellos tienen una cantidad X de pacientes, no como los hospitales, que de una capacidad de 30 hoy tienen 150 claro, y necesitan balones. Claro, respiratorios. Sí, no tienen problemas, pero la idea acá es que funcione en su momento. Claro. El Estado invirtió casi 4.000 millones de guaraníes en esta planta, en la de Itagua, en la INERAN. Sí. Y lo único que funcionaba era la planta de Itagua. Sí, así mismo. La INERAN. INERAN, Itagua no funcionaba y está con el tema del requerimiento y sigue sin funcionar, incluso ya en cuestiones creo que jurídicas, de salud pública para exigir, porque funcionó en realidad 3 meses y después murió. Y ante esta situación, todo lo que se está destapando también, porque cuántos millones nos costó y ahora estamos en esta situación ya de aprietos, de apuros y bueno, ahora nos estamos enterando de que absolutamente nada prácticamente está funcionando. Casi 4.000 millones, Hospital Nacional de Itagua, casi 4.000 millones el Hospital del Trauma y casi 4.000 millones INERAN. INERAN es el único que está funcionando ahora.
Bueno, y queremos saber cuál es la situación que va a generar quedar sin oxígeno, que un paciente se quede sin oxígeno teniendo en cuenta un cuadro respiratorio como lo es el COVID-19, la importancia de tener este vital elemento en todos nuestros centros asistenciales, Carlos. Agradecemos su tiempo. Está con nosotros el profesor, doctor Sergio Aquino, él es neumólogo. Doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por estar allí con nosotros y compartir su conocimiento. Buenas tardes, Angie, Carlos y a toda la audiencia de C9N. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tratar de dimensionar, primeramente hablábamos el tema de la falta de terapia intensiva, después el desabastecimiento de medicamentos, pero ahora hablamos de oxígeno. Oxígeno es igual a vida. Para tratar de entender médicamente, ¿qué podría significar un desabastecimiento de oxígeno, doctor? Mejor no hablar en esos términos porque es peor que una catástrofe. Para hablar en forma educativa y siendo un ejemplo claro, si un paciente que está con una leve crisis asmática o leve crisis respiratoria con afectación pulmonar, o un paciente tabaquista con cuadro de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene cuadro leve y como parte de su tratamiento requiere oxígeno, cuando uno usa, recién le escuchaba al profesor doctor Agustín Saldívar, el director de emergencias médicas del Hospital del Trauma, que están supliendo la falta de su planta con balones de oxígeno. Él bien explicaba el uso del balón. El balón yo puedo tener a nivel domiciliario o a nivel hospitalario. Ahora en imágenes vemos uno, por ejemplo, con ese manómetro que es lo que me mide el flujo que yo le voy a dar al paciente. Si yo tengo administrado en esos cuadros que yo dije, que son cuadros leves de crisis que requieren tratamiento de oxígeno, y yo administro al paciente a través de cánula nasal, que es la famosa bigotera que se dice que se pone la cánula en ambas fosas nasales, a 1 litro por minuto, eso requiere un flujo de fracción inspirada oxígeno de 24%. Entonces, en un balón alto, como están mostrando ahora en imágenes, de, como decía el profesor Saldívar, de 7,5 metros cúbicos, ese balón a 1 litro por minuto, si el paciente usa 24 horas en forma continua, aproximadamente ese balón le va a durar entre 3, máximo estirando 4 días. Si eso yo voy a un paciente en estado crítico, COVID, que está en terapia intensiva, donde el consumo puede llegar a ser 90 litros por hora, ese balón de oxígeno de 7,5 metros cúbicos se consume en aproximadamente menos de 15 minutos. Por ejemplo, si yo me quedo en terapia, sin administración, oxígeno central y tengo que suplir con un balón, en un paciente con alto flujo de oxígeno, de alto requerimiento, como son pacientes COVID graves internados en terapia, un balón me dura menos de 1 hora. Lo que les comentaba para hacer más o menos la comparación con una crisis leve, sea de crisis asmática, exacerbación aguda de POC o otro tipo de tratamiento donde yo requiera oxígeno como tratamiento en ese tipo de pacientes, como para hacer un paralelismo y para que me entiendan lo que es la necesidad urgente de provisión de oxígeno a nivel hospitalario en los pacientes críticos que están con el diagnóstico de COVID-19. La situación es crítica, doctor, teniendo en cuenta que prácticamente todos los centros referenciales están ya saturados con casos graves de COVID-19. Esto quiere decir que la demanda de oxígeno es superior y evidentemente, así como usted pintaba esta realidad, no estamos tratando con pacientes con cuadros leves como una situación de fumador o de insuficiencia respiratoria. Estamos hablando de COVID-19, es decir, esto implica evidentemente un mayor consumo de oxígeno. Sí, así mismo. Era como te explicaba. Los pacientes que se contagiaron el año pasado
con la cepa, llamémosles 1, la primera cepa, los que llegaban a terapia era, según las estadísticas y como estaban publicados los trabajos de países que les llegó la pandemia antes que a nosotros, que eran aquellos que eran mayores de 50 años y que llegaban a terapia, el 15 no pasaba el 18% de los pacientes. Este año la realidad es diametralmente opuesta y completamente diferente porque, según información oficial del Ministerio, nosotros tenemos la cepa brasilera circulando, la única cepa circulando. Para mí que nosotros en Paraguay tenemos 2 o 3 cepas variando, puesto que los pacientes que caen ahora no son los mayores y son menores de 60 años. Y los pacientes jóvenes que con la cepa anterior eran más resistentes y tenían cuadro leve, los que caen ahora son más jóvenes y directamente dan cuadros moderados a severos. Por eso que cuando ustedes ven las estadísticas publicadas todos los días por el Ministerio, en lo que ven el grupo etario de la tasa de mortalidad, o sea, de las muertes diarias dadas, en la gran mayoría son menores de 55, 50 años. Y eso te denota que el virus hoy día es mucho más virulento en jóvenes que en mayores de edad. Entonces, el requerimiento de oxígeno es una necesidad crítica donde las autoridades, sean públicas o privadas, tienen que ponerle un personal y atento requerimiento a eso para que no haya faltante en los centros sanitarios. Totalmente. Incluso acá siempre lo que los médicos, especialistas como usted, indican a los pacientes es estar permanentemente chequeando la saturación, y hablamos del saturómetro, que es un referente importante para determinar si ese paciente va a requerir o no el oxígeno. Cuando baja por debajo de los 90 es cuando el cuerpo requiere la asistencia de lo que hoy tanto estamos requiriendo, y ojalá que realmente no termine con el desabastecimiento. Eso es un poco para una referencia de autoría. Explíquenos qué pasa si ese paciente que está requiriendo no tiene la posibilidad de tener esa oxigenación externa. Un punto para responder tu pregunta, Carlos. Hiciste una buena acotación con el tema del control de la saturación de oxígeno a nivel domiciliario con los oxímetros digitales, o sea, los aparatitos chiquititos que yo me pongo en el dedo, ¿no es cierto? Antes de la pandemia del 2020, hasta el año 2019, todos los libros de medicina te decían, independientemente de la especialidad que uno estudie, que intubación, o sea, meterle al paciente en respiradores cuando satura menos de 90. Cuando yo tengo una saturación de oxígeno de 88, 89 y para abajo, es igual a meterle el tubo endotraqueal y ponerle en respirador al paciente. Eso cambió con la venida del SARS-CoV-2, dependiendo del tipo de paciente con que yo tengo, porque hasta el año pasado eran mayores de 65 que saturaban 92, yo ya tenía que estar en control a media hora para ver si ese paciente, independientemente de su saturación 92-93, requería o no entrar en respirador, porque yo eso tengo que evaluarlo con el cuadro clínico del paciente. Ahora, eso cambió este año porque, como les decía, yo puedo tener una persona joven de 30 años, mínimamente deportista, sin enfermedades de base, lo que se llama comorbilidades, pero tal vez que con una saturación de 94 o 93 ya requiera entrar en terapia porque su cuadro clínico así lo requiere. Entonces, ese control de oximetría, y esto es un mensaje para todos toda la teleaudiencia que nos está viendo, aquellos que tienen hoy COVID positivo leve, que están en cuidado en su casa, bajo tratamiento médico, sea por telemedicina, y se tiene su saturómetro con controles, que se hagan sus controles regulares y que le comuniquen a su médico tratante si es que tienen algún síntoma de alarma y su saturación es menor o igual a 93.
Todo lo que era antes cambió y ahora es de 93 para abajo como síntoma de alarma. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mi balón de oxígeno y me quedo sin oxígeno de la provisión y lo requiero y estoy en peligro de riesgo de vida? Si estoy con un cuadro moderado o grave, a ese paciente hay que proveerle de oxígeno porque podría entrar en colapso, o sea, en paro respiratorio a falta de oxigenación y de distribución de oxígeno por los glóbulos rojos a nivel corporal, si es que yo no le proveo. Entonces, es riesgo de vida, porque decir riesgo de muerte está mal dicho. En realidad lo que está en riesgo es la vida. Claro. La muerte es un suceso y un evento final. Qué terrible realmente este panorama que nos está pintando, doctor. En ese sentido también preguntarle si es que continúa esta proyección nefasta, este panorama negro en los centros asistenciales directamente. ¿Van a tener que priorizar a los pacientes en estado crítico para poder proveerles de oxígeno? ¿Y qué pasa con aquellos que están llegando también ya con dificultad respiratoria? Eso de priorizar pacientes depende de cada centro asistencial. Yo no puedo dar una opinión sobre eso porque ojalá toco madera. No estar en esa situación de ser cabeza de equipo en un centro asistencial, sea urgencias, terapia, sea contingencia respiratoria, el área que sea, donde uno tiene que tomar una decisión difícil cuando yo tengo una sola cama disponible y tengo 30 esperando afuera. Entonces, ¿quién entra y quién no? Cuando todos tenemos el mismo derecho independientemente de la edad y el sexo. No porque yo tenga un paciente con 80 años, ese tenga menos derecho que aquel de 30. Todos somos seres humanos, pero lastimosamente cuando el sistema colapsa, el personal médico tiene la potestad y la responsabilidad de tomar decisiones difíciles, y eso uno tiene que tener bien en cuenta y educarle a nuestros pacientes que en una buena comunicación médico-paciente eso todos tenemos que manejar esas situaciones. Porque después viene el famoso con que mi paciente se murió por mala praxis, y eso generalmente no sucede. Es porque hubo tal vez mala comunicación en explicación del equipo de salud a los familiares sobre la situación de base de su paciente, y que tal vez que a pesar de que uno realice todo lo necesario y todo lo que tenga a su alcance, la evolución natural de la enfermedad de ese paciente hace que lastimosamente no sobreviva, ¿no es cierto? Entonces influye mucho la buena comunicación en estos casos. Acá es mensaje que hay que llegar a la población en el sentido de que aunque tengamos el uso de la aplicación de restricciones a través del gobierno nacional, que en ciertos sentidos a veces son medios contradictorias, porque en un artículo del decreto el presidente firma algo y en 2 literales después se contradice, pero bueno, problemas legales del presidente. Si, aunque a mí me permita ir a hacer gimnasio o caminata en ciertos horarios a la Costanera, por decir un lugar público, ¿para qué me voy a exponer si puedo hacerlo en mi casa, este tipo de entrenamiento? O sea, es parte mucho de responsabilidad personal también, de evitar exposición, porque no es solamente que yo pueda exponer y enfermarme, yo también le estoy enfermando a mi familia. Niños y ancianos, que todos tenemos adultos mayores y niños en nuestros domicilios. Entonces, acá es cuidarnos entre todos y hacer las actividades fuera de la casa extremadamente necesarias. Yo a mis pacientes les digo, salgan de su casa para 3 cosas: trabajar, supermercado y farmacia. El resto olvídense. Podemos seguir todavía viviendo sin actividades sociales, hacer otros tipos de medios para esas actividades sociales, como las reuniones virtuales. No es lo mismo. Excelente, hay que cuidar la salud mental, yo les entiendo, pero tenemos que entender que por culpa que lastimosamente no nos cuidamos desde agosto, septiembre del año pasado, las autoridades no dieron
no fortalecieron el sistema sanitario como tenían que haber fortalecido el año pasado para no estar en esta situación de colapso sanitario como estamos ahora. Entonces vamos a llegar a un momento que si seguimos a este ritmo no va a haber hospital que aguante. Mañana se pueden abrir 100 camas de terapia en la Facultad de Ciencia Médica, en el patio que tenemos enfrente, en el polideportivo de la facultad. Pero ¿de qué nos va a servir las camas si no hay médicos ni personal de enfermería para cuidado de ese tipo de pacientes? Porque la cantidad de médicos seguimos siendo los mismos. Total. Creo que hace 2 o 3 días fallecieron 5 médicos en un día, según el reporte del ministerio. Entonces tenemos que cuidarnos entre todos y cuidarnos a los que nos cuidan, el personal sanitario. Totalmente de acuerdo, doctor. Muchas gracias por su tiempo, un fuerte abrazo y bueno, en otro momento lo vamos a molestar para hablar de... Hay demasiadas cosas para hablar todavía pendientes sobre esta situación, pero bueno, por una cuestión de tiempo también queremos agradecerle por este contacto muy amable. Muchísimas gracias, Carlos. A las órdenes, no hay ningún problema. Acá como docente universitario tenemos una responsabilidad social que tenemos que educarnos entre todos, porque una política de la Facultad de Ciencias Médicas es que paciente que educado, paciente que cumple. Y en eso influye mucho la comunicación y ahí ustedes son un pilar fundamental, los medios de comunicación, en la buena información que llega a los pacientes. Sí, muchísimas gracias. Lo que tiene que ver con la medicina preventiva, por sobre todo. Bueno, muchísimas gracias, profesor doctor Sergio Aquino Fornero. Hacemos una breve pausa. Sí. Ya volvemos. Seguimos hablando de este tema que sin lugar a dudas es de vida o muerte, la escasez de provisión de oxígeno que se resiente a nivel mundial ante la expansión imparable del coronavirus y sus nuevas variantes. En algunas naciones incluso se habla de centenares de muertes. La escasez mundial de oxígeno equivale al drama de morir asfixiado. No hace falta ir muy lejos para encontrar la trágica situación que se registraba en el mes de enero en Manaus, capital del estado brasilero de Amazonas, en donde al día murieron más de 100 personas y un gran porcentaje a consecuencia de la falta de oxígeno. La única localidad del estado con camas de UTI requiere al menos de 76.000 metros cúbicos al día y las empresas proveedoras locales ni siquiera llegaban a los 30.000. Hoy, Manaus se convirtió en la prioridad número 1 del Plan de Oxígeno Brasil, un programa que busca salvar la crisis por falta del suministro, que también se resiente actualmente en otros 6 estados: Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará y Río Grande do Norte. Solo en Latinoamérica, México, Colombia, Argentina y Perú están en la misma situación. Para evitar cientos de muertes, los familiares acuden al mercado negro tanto para adquirir balones como para recargarlos. De igual manera, a diario se rompen récords en cuanto a cantidad de fallecidos. Desde Egipto circularon videos grabados por un hombre en los que se relataba cómo las personas morían en terapia intensiva. La escena es desesperante. Posteriormente, las autoridades confirmaron 4 fallecimientos, pero alegaron enfermedades preexistentes. Sin embargo, los profesionales médicos sí reconocieron la escasez del oxígeno. En diciembre, 7 personas fallecieron en Pakistán, luego de que la empresa que proveía oxígeno a uno de los hospitales más grandes de la ciudad de Peshawar, en el noroeste, no haya llegado a tiempo para la recarga. Fue cuestión de minutos para que el asunto se convierta en fatal. El oxígeno médico representa entre el 5 y el 10% de la producción mundial de oxígeno. La OMS estima que 1 de cada 5 enfermos de COVID-19 requiere concentraciones mayores que las que se encuentran en el ambiente. Pero este no es un problema nuevo o que no se podía evitar. Ya en agosto del 2020, Bolivia declaraba al menos 40 fallecidos por falta de oxígeno. Esta es una muestra más de cuán subestimado fue este virus y sus nuevas variantes. Bueno, simplemente para cerrar lo que nos decía reciencito hace minutos el doctor Sergio Aquino, fíjense lo que pasa en estos países ante el desabastecimiento de oxígeno. Decía él literalmente, catástrofe. Ojalá eso no ocurra aquí y que el Ejecutivo, el Estado, el Ministerio de Salud pueda garantizar la producción. Hasta ahora la producción
está abasteciendo. Hay algunos inconvenientes, pero ojalá que esto se pueda subsanar y pueda haber un abastecimiento total de oxígeno requerido en los hospitales. Vamos a otro tema, porque un violento, al margen de todo el drama sanitario, la delincuencia no para. Un violento robo domiciliario se registró en la tarde de ayer en la zona de Posta Gaona, en la ciudad de Itá. Malvivientes irrumpieron en esta vivienda, que funciona a la vez como bodega, redujeron con mucha violencia al propietario y se alzaron con 3 millones de guaraníes y varios electrodomésticos. Y estaban entre dos tipos. En un vehículo vi color celeste. Y el tipo tenía remera rojo y el otro, el que acompañaba, tenía remera amarillo, y el tipo, el que manejaba, lo que le evitó era un rubio, blanquito, rubio, vamos a decirle que tenía 24 años por ahí, jovencito. Y dicen los vecinos que también estaban acá en el frente 2 veces, y yo no me di cuenta porque yo estaba ahí en mi pieza, como que, vamos a decirle que la tele estaba fuerte, y vinieron y rompieron con ese, ¿cómo se dice? Tienen un... para abrir candado, para cortar rápido, tipo corta candado y con eso. Este sería tu candado que cortaron, el que estoy pisando acá. Bueno, evidentemente trajeron la herramienta para eso. ¿Entre dos ingresaron? ¿Cómo? Entre dos. ¿Después te sorprenden a vos en tu pieza? Sí, uno nomás lo que me sorprende, pero gracias a Dios. ¿Cómo es eso, Jorge? Explícame un poco. ¿También entonces forzan tu puerta de tu habitación? No, solamente mi candado, porque mi puerta estaba ahí, vamos a decirle, abierta, como que yo estaba seguro, como que yo estaba. ¿Qué pasó? Porque según veo acá en tu denuncia hubo un forcejeo, aparentemente te agredieron. No, casi que no me agredieron, así que nada. Lo que sí me quedé y como que me asusté, me quedé nomás ya ahí. Y llevaron todo lo que encontraron, la posibilidad, una tele, mi equipo y después la plata. ¿Cuánto por ahí de dinero? Y eso es lo que se llevó mi plata ahorrado y que tenía, y de la caja que yo tenía se llevó 500.000, y eso es lo que me puso mal. Bueno, ¿y esta curación que tenés a qué se debe? No, ese es porque me salió algo en el ojo nomás. Y tengo, ¿cómo se dice? Celulitis nomás. Y me estoy curando. Bueno, está bien, entonces. ¿Violentos por una parte fueron y se llevaron? Sí, violentos de la manera en que entraron, pero después ya, gracias a Dios, no me hicieron nada y estoy bien. Eso es lo que importa. Recordarán ustedes este caso terrible de violencia hacia la mujer, en este caso la víctima Cintia Carolina Díaz Acosta, de 27 años, que fue agredida salvajemente por su expareja Paulo Sergio Zamudio Sanabria, de 28 años, en febrero pasado. El hombre fue detenido y guarda prisión preventiva. Esta mañana Cintia habló por primera vez desde aquel deleznable episodio. Mucho tiempo lastimosamente viví así con él. Y como dice el doctor, justamente siempre viene y te pide disculpas de vuelta. Pero en el momento que él me había casi roto la nariz, de ese momento yo decidí que ya no iba a seguir así y me alejé de él. Hace 1 año y medio, casi 2 años que me alejé de él. Y estos últimos tiempos era terrible ya, porque era una zozobra para mí, porque todo el tiempo me acosaba. Y yo ya había hecho la denuncia también, porque él me había amenazado de muerte con un arma de fuego. Y después que hice la denuncia y que él sabía que iba a salir una orden de captura, porque él era consciente de eso, él me perseguía, me decía que yo nunca me iba a librar de él, que jamás me iba a librar de él, que yo siempre iba a estar que yo siempre tenía que estar con él, y que él le pagaba a los policías y que iba a seguir pagando para que todas las denuncias se queden así como si nada. El acoso comenzó desde la última denuncia que yo le hice, cuando él me amenazó con el arma de fuego. A partir de ahí él constantemente, todo el tiempo me perseguía, inclusive se iba a la salida de mi trabajo, inclusive se iba a la mañana cuando yo me iba a mi trabajo. Él me decía que trabajaba como Uber y que él me quería llevar al trabajo y que me iba a dejar en el trabajo y nada más, que él quería acompañarme nomás, que él quería que yo sepa que él siempre va a estar para mí. Pero yo siempre le decía que no, porque yo ya quería que esto se terminara. ¿Eso ya fue cuando terminó la relación? Sí, eso fue hace un mes atrás, o sea, 2 meses en realidad, porque la última denuncia que hice fue hace 2 meses ya, en enero. Muestran el video que él me agarra la cara y yo ni siquiera de eso me acuerdo. Yo lo único que me acuerdo es que me abrazó y después yo no me acuerdo de nada. ¿Qué lesiones tuviste?
y me rompió la mandíbula. Tengo doble fractura y voy a tener una secuela de por vida. Mis articulaciones están totalmente dañadas y tengo que usar ahora una prótesis que voy a usar de por vida para dormir. Lo único que puedo decirle a las mujeres es que no se callen, que busquen ayuda. Porque yo mucho tiempo me callé porque decía, es el papá de mis hijos, pero no se callen, hablen, busquen ayuda y busquen una solución para no llegar a esto, porque sinceramente no da gusto, es horrible pasar por todo esto y no le deseo a nadie. Por último, ¿tuviste algún respaldo de psicólogos, terapia? Hasta ahora no, pero ya se ofrecieron bastante y voy a aceptar la ayuda, porque tanto como mi hijo y como yo necesitamos la ayuda. Tanto como los hombres y las mujeres necesitamos respeto sobre todo. Y si una relación ya no da, es mejor terminar por la paz como yo quise con él y él no me dejó. Y tuvimos que llegar a esto. Sí, y tratar de llevarse bien. Y es una víctima que tuvo esa bendición de sobrevivir a este tremendo ataque que compartíamos recién en imágenes de archivo de aquella noche cuando nos enterábamos y veíamos y accedíamos a estas imágenes. Uno pensaba que no iba a terminar sobreviviendo por la brutalidad con la que atacó este hombre que ya está preso. Por fortuna es una víctima que hoy tiene la posibilidad de contar su historia y de también pedir a las mujeres que son víctimas de agresiones a denunciar a su agresor. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el bloque de deportes vamos a hablar de una noticia que también enluta a todo el deporte nacional y que tiene que ver, por supuesto, con una persona que ha partido, está involucrada a un jugador de fútbol profesional. La cuenta oficial del club River Plate posteaba en esta jornada desde la familia del club River Plate. Acompañamos con profundo pesar al jugador Dionisio Loco Pérez por la pérdida irreparable de su señora esposa, quien partió al reino celestial. Deseamos una cristiana resignación a toda la familia y amigos y conocidos. Fuerza, loco, como es apodado el jugador Dionisio Pérez. Lo recordarán de Deportivo Capiatá, de Libertad, por citar algunos clubes donde pasó Dionisio Pérez. Su señora esposa estaba luchando cabeza a cabeza contra el COVID-19 y lastimosamente en esta jornada no pudo superar. Y claro, varias instituciones como Olimpia también posteó, el Sportivo Luqueño, lo que citábamos del club River Plate, donde actualmente el jugador hoy tenía que disputar un partido por Copa Sudamericana, evidentemente no lo hará por una cuestión lógica. Así que hace poco hablábamos de la partida del doctor Alcaraz, también médico reconocido de vasta trayectoria en el fútbol, también en el ámbito clínico, que nos dejaba por el coronavirus y ahora nuevamente hay un impacto en el fútbol a través de esta noticia que, repetimos, pone de luto a todos los clubes, a la APF. Seguro que este fin de semana habrá un minuto de silencio, recordatorio y ahora más que nunca la sugerencia de los cuidados, de la protección y de salvaguardar a las personas que queremos, a nuestra familia y a los que están con nosotros para evitar dar este tipo de noticias. Bueno, antes de despedirnos nos gustaría hacerles una tremenda invitación porque la Orquesta de la Ciudad de San Lorenzo, orquesta dirigida por Helio Fleitas, reinicia sus actividades y presentará su primer concierto presencial del año 2021 en el Teatro Municipal Alberto Sánchez Benítez, hoy jueves 8 a las 20 horas con entrada gratuita previo agendamiento al teléfono, escuchen, 0982-222-813, 0982-222-813 con Arturo Rodríguez, encargado del registro. Usted llama, pide y dice que quiere participar de esta gran gala lírica, así tendrá un lugar asegurado para esta noche. Los solistas que se presentarán con la orquesta de la ciudad de San Lorenzo son Miguel Coronel, Ariel Insfrán, Jacqueline Recalde, Odilia Galloso, Ramiro Fernández y Milena Monjes, alumnos y profesores de las escuelas de canto de San Lorenzo, Eduardo Fernández, vocal coach, y Conservatorio Superior de Música de Miguel Coronel. Y esto que va a ser realmente un gran evento para este primer concierto de la orquesta de la ciudad de San Lorenzo.
Bueno, es momento de despedirnos siguiendo con el arte y con la música. No es una orquesta, pero son doctores en música de hace mucho tiempo, de los 70. Toto, ¿quién no conoce la canción de Toto? Y esta canción se la dedicaron a una tal Roxana. ¿Sí? Bueno, para vos, Roxana. Para Roxana. Sí. Hasta mañana. Chao, chao.